Hoy en la entrevista le damos la bienvenida a una politóloga colombiana de destacada trayectoria. Doctora en Ciencias Políticas, se ha especializado en Relaciones Internacionales, Conflictos y Política. Alterna su trabajo académico y de investigación con labores en medios de comunicación como El Tiempo y Revista Arcadia, entre otros, y está en Chile en el marco del aniversario número 30 de IDEA Internacional. Hoy en la entrevista recibimos a Sandra Borda. Comenzamos aquí una nueva edición de la entrevista. Sandra, bienvenida. Muchas gracias. Partamos hablando, Sandra, de lo que está ocurriendo en este momento en términos internacionales con la relación entre Estados Unidos y Venezuela, que está pasando momentos muy críticos. Acabamos de ver ya la primera acción armada en el Mar Caribe con, según el gobierno estadounidense, ellos habrían destruido una barcaza que, según Estados Unidos, insisto, llevaba narcotráfico hacia las costas estadounidenses y habrían muerto 11 personas allí. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuáles son las intenciones del gobierno de Trump? Yo empezaría por decir una cosa que es muy importante tener en mente, y es que las rutas del narcotráfico se han transformado muchísimo recientemente. En una muy buena parte, la interdicción que se practicaba en el Caribe enfrente de las costas colombianas ha sido efectiva, y ahora hay una buena parte de las rutas del narcotráfico que están pasando justamente por Venezuela, y eso por supuesto genera una preocupación grande en Estados Unidos. Ahora, la decisión que ha tomado Estados Unidos de mover esta flotilla hacia el Caribe para hacer interdicción, para parar las rutas del narcotráfico, tiene una doble cara, y dependiendo de cuál de esas dos caras predomine, el análisis es distinto. Una cara es: necesitamos combatir eficientemente el narcotráfico, y hay un gran interrogante sobre si esa forma de combatir el narcotráfico es la más eficaz, de poner estas flotillas militares, involucrar a los militares en esa pelea. Y la otra interpretación es: esto es un intento de cambio de régimen a través de la disuasión. Estados Unidos quiere presionar la salida del régimen venezolano, quiere presionar la salida de Maduro, y entre esta presión a través del uso de la fuerza y las recompensas que están ofreciendo para resquebrajar el consenso militar, eventualmente puede lograrlo. ¿Qué tan lejos puede llegar Estados Unidos? Un escenario tipo Noriega, por decirlo de alguna manera, en que Estados Unidos, en el gobierno de George Bush, realiza una invasión acotada a Panamá para sacar a Noriega del poder y llevárselo, también hablando de narcotráfico precisamente. ¿Es un escenario posible en un país como Venezuela o no lo ves posible? Yo creo que esa alternativa casi quirúrgica de entrar, remover el líder del régimen y cambiar automáticamente el gobierno no es tan factible en el caso de Venezuela. Creo que la organización de milicias por parte del régimen venezolano hace mucho más difícil hacer una operación tan limpia y tan quirúrgica, porque seguramente mucha población civil eventualmente se podría involucrar, y yo no creo que Estados Unidos vaya a correr ese riesgo. Pero lo que sí creo que va a intentar hacer, y tiene un margen de maniobra importante para continuar haciéndolo, es seguir presionando a través de medios militares. Lo que pasó con esta lancha rápida es solamente un abrebocas. Lo dijo Marco Rubio en su entrevista hoy en México. Dijo: esto es el comienzo, no sabemos cómo vamos a continuar y no sabemos qué otro tipo de uso de la fuerza vamos a seguir implementando. Ahora, muy importante tener en cuenta, esta operación de Estados Unidos es una operación costosa, y Estados Unidos está en un ejercicio de sobreexpansión militar a lo largo y ancho del mundo. Luego tiene que ser muy eficiente, tiene que ser muy rápido y tiene que producir resultados importantes para no perder apoyo político a nivel doméstico. Pero Sandra, cuando Marco Rubio dice esto o amenaza de alguna manera con esto, ¿qué más podría hacer Estados Unidos? ¿Hasta dónde uno podría pensar que es razonable, que podría querer llegar a Estados Unidos en esta presión por medio de la amenaza militar para lograr la caída de Maduro? Yo creo que el ejercicio de la recompensa y el ejercicio de seguramente negociaciones que están teniendo lugar con la cúpula militar es importante. Creo que lo que van a tratar de hacer es debilitar el régimen por dentro, y de esa forma eventualmente facilitar un acercamiento más de carácter militar. Es casi como garrote y zanahoria, ¿no? El garrote es: aquí tenemos la fuerza lista para hacer cualquier cosa. La zanahoria es: también tenemos recompensas y podemos comprar a algunos de los militares que hacen parte del régimen. Si no funciona la recompensa y si no funciona la zanahoria, el garrote pierde también eficacia. Entonces, la estrategia pone de la mano las dos aproximaciones, y solamente si logran mantener ese equilibrio, eventualmente podría pasar algo. Pero no es la primera vez que Estados Unidos
Y Trump, para ponerlo claro, está intentando tumbar el régimen venezolano. Durante la primera administración, en conjunto con Colombia, adelantaron el famoso cerco diplomático que finalmente no pudo debilitar el régimen. Entonces, realmente las expectativas de que aquí haya un cambio por cuenta de la estrategia que ellos están siguiendo tienen que ser muy acotadas. En esa parte de la zanahoria, Sandra, lo que hace Estados Unidos al públicamente poner esta recompensa de 50 millones de dólares por Nicolás Maduro, ¿es parte de esa estrategia? ¿Es más bien una cosa de propaganda? Así es, así es. No, yo creo que es parte de la estrategia y lo que creo que están tratando de hacer es cambiarle el sistema de incentivos a la cúpula militar. La cúpula militar tiene frente a sí un escenario que es muy difícil, porque primero está recibiendo la presión militar por parte de Estados Unidos, segundo hay ejercicios de expropiación de muchas de los bienes que tiene la cúpula militar por fuera de Venezuela y adicionalmente están recibiendo un incentivo económico sustancial, diría yo, para tratar de moverse en dirección de un proceso de negociación. Ahora, yo creo que también hay que pensar en que la alternativa que está planteando Estados Unidos no es sacar al régimen a las patadas, pues usando la fuerza. Creo que lo que están tratando es de generar un escenario de negociación en donde el régimen llegue mucho menos envalentonado de lo que llegó en ocasiones pasadas, donde simplemente llegaba a poner las reglas del juego y decir que era lo que se tenía que hacer. ¿O quebrar la cúpula militar para que haya un golpe dentro de esa cúpula? Así es, eventualmente. Lo que pasa es que creo que hay un ejercicio de subestimar qué es lo que está pasando al interior de la cúpula militar. Primero, es una cúpula que se ha hecho a bienes materiales durante el régimen, digamos, bastante ostensiblemente y por tanto... La corrupción de la cúpula militar es bastante evidente. Y digamos, el análisis de Estados Unidos cuando habla del cartel de los soles, que es otra forma de decir que hay sectores de esa cúpula militar que están involucrados en el negocio del narcotráfico, es un análisis que no es del todo despegado de la realidad. Entonces, ahí también hay un incentivo económico fuertísimo de mantenerse en el régimen para también mantener el negocio y usufructuar el negocio. Luego, lo que Estados Unidos tenga que ofrecer tiene que ser muy contundente para que produzca resultados. Ahora, hay tres líneas que de alguna manera se mezclan en lo que dice Estados Unidos sobre Venezuela. Uno es el tema del narcotráfico, de cuando dice que Nicolás Maduro es el líder de un cartel de drogas como el cartel de los soles, aunque ahora se dice que esta embarcación era del Tren de Aragua. El terrorismo, porque hablan de narcoterrorismo, juntan ambos conceptos. Que de hecho los ha usado en política interna también Donald Trump para hablar de una invasión de Estados Unidos y por lo tanto justificar medidas de emergencia por la presencia de delincuentes supuestamente vinculados a Venezuela. Y en tercer lugar se habla del tema ideológico, ¿no? De una dictadura, en fin. ¿Estas tres cosas son mezcla de tres asuntos distintos o tiene alguna lógica lo que vemos? Es una combinación letal, peligrosísima. En primer lugar, hablar de terrorismo. Esta no es la primera vez que Estados Unidos asocia el tema del narcotráfico con el tema del terrorismo. En Colombia lo sabemos bien. Ya habíamos tenido un director de la DEA por allá en los 80s que hablaba de narcoterrorismo. ¿Cuál es la razón de ser de vincular esos dos fenómenos? Que en Estados Unidos se cree, aunque digamos no es cierto ni es riguroso el análisis, pero se cree que una vez se está hablando de la guerra contra el terrorismo, se liberan de todas las talanqueras y todas las restricciones que les impone el derecho internacional humanitario. Una operación como la que tuvo lugar en estos días, de simplemente bombardear una lancha rápida y asesinar en el intento a 11 personas, eso está en contra del derecho internacional humanitario. Digamos, el narcotráfico como delito no impone la pena de muerte. Entonces, el hablar de terrorismo es casi como que le da vía libre a Estados Unidos para combatir, para utilizar las fuerzas militares sin ningún tipo de restricción desde el punto de vista de ellos, aunque internacionalmente hablando eso es claramente violatorio del derecho internacional. Entonces, es una forma de abrirse más espacio, de además involucrar a las Fuerzas Armadas, fuerzas que deberían estar encargadas de los temas de defensa y no de los temas de la lucha contra el narcotráfico, y les permite, digamos, avanzar de una forma mucho menos convencional la pelea contra los carteles de la droga. Sandra, ¿por qué crees que Estados Unidos actúa de esta manera? O sea, en vez de hacerlo obvio y lo lógico en un tipo de operación así, que es si se detecta una embarcación que supuestamente trasladaría droga, abordarla, capturar a las personas, incautar la evidencia, que es la que permite también entender cómo está funcionando, quién hace el envío, hacia dónde va el envío, que es lo importante en un caso como este. ¿Por qué en vez de hacer eso, que parece lo lógico en cualquier investigación que efectivamente sea contra el narcotráfico, en cambio hace esto? Simplemente dispara, destruye la evidencia, hace imposible saber si efectivamente allí había o no había droga, quién era el responsable, y realiza esto de matar además a 11 personas. Sí,
Y no es raro hacer eso. Así ha hecho interdicción Colombia en el Caribe toda la vida. Eso es lo que se hace, se persigue, se captura, se inician procesos judiciales y se lleva a cabo, digamos, todo el proceso como lo acabas de Que es lo que describir. permite además, ojalá identificar a la red, que es lo que Por importa, supuesto, ¿no? claro, ¿Quién está obtener vendiendo, mayor quién está comprando? información, totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual ellos lo están haciendo así? Yo creo que hay dos motivaciones fundamentales. Una, porque es una demostración de fuerza. Sí, esto es contundencia y el tono de las declaraciones de Marco Rubio y del presidente Trump van en esa dirección. Estamos dispuestos a gastar toda la fuerza que sea necesaria y vamos a demostrarles que somos súper eficaces en este intento. Dos, no tenemos límites. ¿Sí? Esto es una lucha que vamos a dar sin reconocer ningún tipo de límites porque no estamos dispuestos a tolerar, reza el discurso, ningún tipo de medida medianamente tibia en esta pelea contra el narcotráfico. Y hay que recordar que eso fue parte fundamental de la campaña electoral de Donald Trump. La pelea contra el fentanilo, la pelea contra el problema de la flexibilidad en los límites con Canadá y con México estaba directamente asociado con el tema de las drogas. Es un tema que no es solamente Trump, es un tema republicano de toda la vida. Ellos siempre han sido muy amigos de la aproximación más prohibicionista, más militarizada, más securitizada de la guerra contra las drogas. Y lo que están haciendo es decir, sí, esta ha sido siempre nuestra creencia sobre cómo lidiar con este problema, pero ahora somos mucho más fuertes, Make America Great Again, somos mucho más fuertes, vamos a pelear con más contundencia y vamos a reconocer menos límites. Sandra, en este caso estamos hablando de Venezuela, pero como tú lo dices, aquí hay una política de larga data de Estados Unidos, de muchas décadas de pelear esto que llaman la guerra contra las drogas y que básicamente ha significado pelearla en América Latina, que ha tenido consecuencias, lo sabemos, tremendamente dramáticas en su momento para Colombia, luego para México y para otros países de la región. ¿Qué sentido crees que tiene esta guerra contra las drogas? ¿Es eficiente? ¿Hay otras maneras realmente que se deberían buscar de intentar limitar el narcotráfico y limitar el poder de los narcos sin generar lo que ha generado esta guerra contra las drogas en América Latina? Empezaría por decir que esta experiencia para Colombia no es nueva. ¿Sí? Esta aproximación a la lucha contra las drogas ha sido la aproximación de Estados Unidos toda la vida. ¿Sí? Hay que recordar que los principales autores del régimen internacional contra las drogas son justamente los Estados Unidos. Entonces han concebido esta forma de pelear, han entendido además que no pueden ser desde ningún punto de vista tolerantes con el tema de las drogas, porque en materia de política interna, aquel que decide ser un poco flexible en esta pelea es castigado duramente desde el punto de vista electoral, entonces no hay muchos caminos distintos al que recorren para andar. Ahora, ¿que sí ha sido eficiente? No, desde ningún punto de vista. Esto sí que lo sabe Colombia, que lleva más de 50 años peleando contra las drogas. Esta forma de pelear contra las drogas no reduce la cantidad de cultivos ilícitos, no reduce la cantidad de procesamiento, no reduce el narcotráfico y no reduce el consumo. Si uno ve las cifras a nivel internacional, Colombia ha puesto muertos todos los que quieran en esta guerra contra las drogas y no hemos logrado reducir ninguno de esos indicadores. Entonces, creo que hay que empezar una conversación a nivel internacional, porque además esto es un régimen que tenemos que cambiar entre todos, teniendo en cuenta y siendo súper realistas en ese fracaso. Que si esa conversación va a poder pasar ahora con el régimen Trump, no creo. Creo que nos va a tocar esperar. ¿Hay algún enfoque alternativo? Porque muchas veces pasa que expresidentes en Latinoamérica, después de que dejan el cargo, dicen esto no funciona, hay que, por ejemplo, legalizar algunas drogas, hay que buscar otros mecanismos porque la guerra contra las drogas no funciona. Pero claro, lo dicen después de dejar el poder porque mientras están en el poder parece que fuera imposible tener esa conversación. ¿Es posible hacerlo? Sí, es más fácil hacerlo después. Creo que hemos aprendido mucho. Hay distintas experiencias de legalización de las drogas, el caso de Portugal, el caso de varias ciudades en Estados Unidos, que demuestran que la legalización pura, sin ningún tipo de restricciones, también trae muchos problemas. Y además demuestran que lo que decían inicialmente los defensores de la legalización, que era con legalización se acaba la violencia, se acaba el mercado negro, podemos, digamos, a tener una aproximación de salud pública mucho más eficiente, tampoco es del todo cierto, porque los mercados legalizados no logran erradicar los mercados negros tan fácilmente, y eso ha pasado en varias ciudades en Estados Unidos. Entonces, la discusión en este momento está en una situación en la que la gente está hablando más de regulación. No legalización, sino regulación, es decir, que sea un mercado, qué sé yo, como el mercado del cigarrillo, como el mercado del alcohol, que es un mercado legal,
pero regulados. Se sabe que no puede haber expendios cerca de los colegios, que tiene que haber regulaciones en materia de edad, en materia de situación psiquiátrica también, porque el consumo de drogas, y esto es otra cosa en la que hemos avanzado, no es tan inofensivo como nos habían dicho inicialmente. Por ejemplo, los defensores de la legalización de la marihuana decían esto no le hace daño a nadie, esto no genera adicciones, y hoy sabemos que hay personas que tienen perfiles psiquiátricos que sí perciben resultados muy negativos cuando inician el consumo de marihuana. Entonces, todas estas cosas sirven para empezar a pensar en una aproximación basada en la evidencia científica, basada en la evidencia en términos de implementación de la política pública, y creo que ahí es donde debemos iniciar la discusión. Sandra, te quiero llevar nuevamente al tema de lo que está ocurriendo con Donald Trump y su efecto en América Latina, porque da la impresión de que cada país, cada líder está intentando buscar maneras de lidiar con esto. Sí. No hay, bueno, nunca lo ha habido, ¿no? Pero ahora menos que nunca, un frente unido en el cual América Latina pueda tener posturas comunes y cada uno está intentando navegar mejor o peor esta situación. ¿Te parece que hay alguien que lo esté logrando? ¿Que hay algún líder o algún país que está entendiendo cómo moverse en este nuevo mundo? Creo que todos están intentando fórmulas distintas. Yo siempre he pensado que hay como, desde que empezó esto, creo que hay 3 fórmulas distintas. La fórmula de la resistencia vocal, abierta y activista, es decir, la fórmula Petro en Colombia, por ejemplo, una fórmula de mucho más bajo perfil, pero todavía asertiva en materia de la preservación de la autonomía y de los procesos de toma de decisiones, tipo Brasil. Y en el extremo de la negociación pragmática, yo pongo a México, ¿no? que mantiene un equilibrio muy difícil entre esa necesidad de resistir la intervención estadounidense, pero sí ha adelantado procesos de negociación que han sido tremendamente eficaces. De hecho, la mandataria de la que es más elogioso Trump es justamente Claudia Sheinbaum, bueno, después de Milei probablemente, pero creo que esos 3 modelos nos están mostrando beneficios y nos están mostrando altos costos. Todavía estamos en el proceso de evaluar a dónde nos va a llevar este asunto. Vemos brevemente cómo ha funcionado cada uno. Por ejemplo, el caso de Petro en Colombia. El caso de Petro ha sido muy problemático. Ahora, depende de funcionar para qué. Electoralmente funciona muy bien. A la izquierda le funciona bien el modelo confrontacional con Trump. Entre otras cosas, nosotros vamos a tener en Colombia el próximo año elecciones presidenciales. Vamos a pasar por un proceso por el que no pasan todos los latinoamericanos, que es esta evaluación por nuestro desempeño en materia de la lucha contra las drogas, la certificación, y yo creo que Petro está cruzando los dedos para que haya desertificación y eso le permita construir un discurso muy propio de la izquierda latinoamericana, además que es un discurso antiintervencionista, antiimperialista, y eso lo va a potenciar electoralmente. Entonces, no le sirve mucho a los vínculos binacionales, pero sí sirve mucho desde el punto de vista electoral. Lo de Brasil es una experiencia mixta, porque lo que Lula ha tratado de hacer es mantener, digamos, dentro de sus justas proporciones esta tensión con Estados Unidos, pero la verdad es que el bajo perfil no le ha resultado tan bien. Si uno mira, el castigo arancelario fue probablemente el peor en toda América Latina y la intervención de Estados Unidos en el juicio de Bolsonaro es una de las intervenciones más flagrantes y además simultáneamente más ilegales que uno pueda encontrar en toda América Latina. Entonces, ahí tampoco hay un caso de éxito muy grande. Y eso es muy interesante lo que está pasando allí, porque uno diría que hay límites que uno esperaba que no se cruzaran ni siquiera en un gobierno de Trump, que aquí se han cruzado. O sea, hay una presión directa con amenazas, con castigos económicos, bajo la exigencia de que el Poder Judicial de un país como Brasil renuncie a juzgar a un presidente por un golpe de Estado. ¿Cómo ves lo que está pasando ahí? Porque realmente es una situación muy grave. Yo creo que son 2 casos, el caso brasilero y el caso colombiano, bien interesantes, porque en los 2 casos está interviniendo Estados Unidos para beneficiar lo que considera son sus aliados políticos. En el caso de Brasil, Bolsonaro; en el caso de Colombia, Álvaro Uribe. Los 2 sometidos a procesos judiciales de distinta naturaleza, pero en los 2 casos Estados Unidos ha dicho: un momento, con ellos no, ¿no? Y con ellos no es porque son mandatarios de su mismo hilo ideológico y son mandatarios cercanos a los republicanos, mucho más Bolsonaro que Álvaro Uribe, pero igual, digamos, ha motivado la intervención. Son intervenciones distintas, porque también, digamos, no vamos a caer en la ingenuidad de decir que Estados Unidos nunca intervino en la historia de América Latina, porque lo ha hecho. Las motivaciones son distintas. Antes, el discurso
promovedor de la democracia y la defensa de los derechos humanos, incitaba a que Estados Unidos hiciera declaraciones de algún tipo sobre los procesos latinoamericanos. Hablo en la historia reciente, por supuesto. Ahora lo que estamos viendo es que las intervenciones no son una cuestión de principios, son una cuestión de lealtades políticas con figuras que ellos consideran afines a su propio proyecto y afines, en el caso de Bolsonaro, a su propia experiencia. Entonces, esto es una cosa un poco inédita en la relación entre Estados Unidos y América Latina, y creo que vamos a tener mucho trabajo tratando de diseñar una estrategia para prevenir y para frenar eso, porque necesitamos solidaridad, y en este momento conseguir solidaridad en América Latina para frenar ese avance estadounidense está resultando muy difícil. Tú decías que el tercer ejemplo es el de México, ¿no? Con la presidenta Claudia Sheinbaum, que da la impresión de que se ha movido de manera bastante hábil y además la situación de México es distinta. Brasil tiene otros socios comerciales, por ejemplo, lo mismo de Chile, tenemos exportaciones más diversificadas. México depende de una manera abrumadora su economía de lo que ocurre en Estados Unidos, y por lo tanto su margen es mucho menor. Ella ha logrado de alguna manera aparecer negociando, aparecer haciendo algunas concesiones. ¿Hasta qué punto puede llegar? Porque también está el fantasma presente siempre de la amenaza de Estados Unidos de comenzar a intervenir militarmente en territorio mexicano, ellos han dicho, para, por ejemplo, destruir facilidades donde se están produciendo drogas. Sí, sin contar con el costo político interno que le está produciendo ese manejo de la relación con Estados Unidos, porque hay que recordar que ella viene de un partido de izquierda y de un partido que tenía un discurso frente a Estados Unidos muy duro, muy antiintervencionista, pero también tiene un legado interesante, que es el legado de AMLO, que es un legado muy negociador con Estados Unidos. Hay que recordar que la relación entre AMLO y Trump en la primera administración Trump fue fantástica. Estuvieron hablando muy bien de Trump, dicho. Sí. Tuvieron una relación fluida, la cosa funcionó medianamente, así que, digamos, ahí hay un equilibrio que mantener, que no es un equilibrio fácil. Ella está pagando un costo político alto a nivel doméstico por esta mesura que está teniendo en la relación bilateral. En la visita de Marco Rubio, digamos, el sentarse a escuchar a Marco Rubio decir que básicamente tienen vía libre para hacer lo que sea en materia de la lucha contra el narcotráfico, pues eso afecta directamente a México. Digamos, eso no es solamente un problema con Venezuela, eso es un problema grande con México, en general con todos los latinoamericanos que ahora están todos pasando por este azote terrible de las organizaciones criminales del narcotráfico. Entonces, creo que se está tratando de mover con mucha habilidad, pero creo que está caminando una línea muy, muy, muy delgada, y además está corriendo un riesgo que estamos corriendo todos, y es el riesgo de la impredictibilidad de Trump. Que es, digamos, lo que hace tan difícil el manejo de esta relación. Las instituciones están jugando un papel muy débil. El Congreso, que antes era importantísimo en el manejo de las relaciones exteriores de Estados Unidos, está totalmente desvencijado y está ejerciendo de una forma muy poco eficiente en la oposición. Entonces, creo que todos estamos un poco sentados, agarrados de la silla, esperando que pase cualquier cosa. Hemos hablado de tres gobiernos muy importantes, de tres países muy importantes de América Latina, que son todos gobiernos de izquierda en este momento, ¿no? Petro en Colombia, Lula en Brasil, Sheinbaum en México. ¿Qué pasa con los gobiernos que en cambio tienen una importante sintonía ideológica con Estados Unidos? Estoy pensando en Milei en Argentina o Bukele en El Salvador, y que hacen grandes esfuerzos por aparecer como aliados incondicionales, por ser el mejor aliado posible de Donald Trump. ¿Qué está ocurriendo con ellos? Sí, y además aliados en unos temas muy problemáticos, ¿no? Por ejemplo, lo de las cárceles en El Salvador, el ofrecimiento de El Salvador a recibir a todos estos migrantes deportados sin ningún tipo de proceso judicial y sin ningún tipo de debido proceso al final. Yo creo que lo hace cómplice de una práctica muy, muy complicada y que va a tener un costo político en el largo plazo de grandes proporciones. Pero creo que eso no es tan nuevo, ¿sabes? Yo creo que América Latina siempre ha estado moviéndose en este péndulo enorme entre la resistencia y el alineamiento, que además es una de las cosas que ha marcado también el comportamiento exterior de casi todos los países latinoamericanos. Normalmente los gobiernos de centro-derecha son mucho más cercanos y un poco más alineados a los intereses de Estados Unidos y a la agenda de Estados Unidos en América Latina, mientras los gobiernos de izquierda tienden a buscar un poquito más de márgenes de autonomía y, dependiendo de los radicales que sean, a resistir un poco más la presencia de Estados Unidos. Entonces, ahí no hay una historia demasiado nueva. Creo que lo único que es muy particular a esta coyuntura es que en medio de esta gran discusión, los extremos están cada vez más polarizados
el escenario para lograr acciones conjuntas, para llegar a acuerdos, no solamente frente a Estados Unidos, sino frente a un sistema internacional tan cambiante y tan caótico, es prácticamente nulo. No tenemos un espacio para llegar a acuerdos sobre nada. Ni siquiera en gobiernos que tienen similitudes ideológicas, porque por ejemplo hablábamos recién de Brasil, Colombia o México, pero son gobiernos que no están actuando en conjunto. Ni siquiera, porque fíjate que en el pasado la ola rosa le permitió a América Latina proponer UNASUR, crear en UNASUR un espacio para resolver problemas de la región. Digamos, ahí los gobiernos de izquierda se pusieron de acuerdo e incluso Colombia, que tenía un gobierno de derecha, el de Álvaro Uribe, fue parte de UNASUR. Entonces todavía había allí un escenario para conversar. Ahora la CELAC está convertida en una organización que es cada vez más difícil de convocar. El presidente de esa organización en este momento es Colombia y muchos latinoamericanos le tienen un poco de prevención a la estrategia de Petro de confrontación abierta con Estados Unidos y no quieren que se les trasladen los costos de ese tipo de estrategia. Entonces, estamos en un escenario realmente con un multilateralismo muy, muy delgadito y con muy pocas posibilidades de actuar conjuntamente cuando, como digo, es cuando más necesitamos actuar conjuntamente. Sandra, ¿cómo ves el futuro de la democracia en América Latina? Porque ha habido varios países en donde se ha dado un proceso de erosión democrática, después del gran proceso de democratización que tuvimos en América Latina en los 80, en los 90. Ha habido un retroceso en varios países. ¿Qué crees que está pasando? ¿Cuál es el futuro de la democracia en nuestro continente? Yo creo que ha habido un retroceso, pero también ha habido unos avances. Yo creo que la historia de la democracia es una historia de marchas y contramarchas. Entonces, siendo colombiana, te tengo que traer el ejemplo colombiano. Colombia estrenó por primera vez en su historia un gobierno de izquierda. Eso es una muestra de alternancia de las más duras que uno pueda observar en América Latina. Creo que el haber superado el intento autoritario de Bolsonaro en Brasil y haber retornado a un gobierno que respeta las instituciones es otro check y otro thumbs up para la democracia. Lo que no pudo hacer Estados Unidos lo hizo Brasil. Sí, exacto. Y creo que como esas hay varias experiencias que muestran que efectivamente, digamos, la democracia está logrando cosas. Lo que pasa es que los logros de la democracia no hacen noticia, lo que hace noticia son sus crisis. Entonces, estamos yendo y volviendo, pero creo que estamos también en un proceso de aprendizaje, estamos en un proceso de adaptarnos a un escenario que pasó por una crisis grande debido a que el modelo económico que acompañó a la democracia, el modelo liberal, generó mucha exclusión. Y la democracia no funciona bien cuando hay altos niveles de exclusión. Tenemos los países más desiguales del mundo en América Latina, tenemos la embestida de las organizaciones criminales, la proliferación de organizaciones criminales no está desprendida del tema de la desigualdad y del tema de la generación de pobreza. Luego estamos en un escenario de muchos retos, pero esos retos son los retos que deben propiciar una transformación de la democracia para que la gente sienta que el régimen político le está sirviendo y no es solamente una cosa de creer en unos principios abstractos. Sandra, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. No, muchísimas gracias a ti. Gracias a ustedes también. Nos encontramos nuevamente en otra entrevista aquí en Chilevisión.